Muy bien, ahora sí vamos a continuar con los temas propios de la asignatura Programación de Aplicaciones Visuales 1. Como podemos ver en la agenda, vamos a trabajar creando un primer proyecto de tipo WinForms. Vamos a empezar a explicar un poco la estructura de un proyecto dentro de Visual Studio. Vamos a crear un ejemplo práctico y vamos a aprender el concepto de eventos, métodos principales de un form, componentes visuales básicos, etc. Entonces, para empezar, necesitamos abrir Visual Studio en la versión 2019 o 17, la que tengan instalada en su computadora. Y esta primera pantalla nos va a presentar los últimos proyectos con los que hemos estado trabajando. No le vamos a dar importancia en esta etapa de esto, vamos a hacer clic en continuar sin código y ahí sí se nos va a abrir nuestro entorno de programación vacío, sin proyecto ni nada. ¿Cómo empezamos a crear un nuevo proyecto? Nos vamos a archivo, nuevo, proyecto, y acá nos va a abrir una planilla, o una plantilla, mejor dicho, Visual Studio, en donde podemos hacer filtros por lenguaje de programación, que estos son los lenguajes que tenemos instalados en nuestra máquina y que son compatibles con este entorno, la plataforma o los tipos de proyecto. Para hacer más rápida la búsqueda del tipo de proyecto con el que nos vamos a centrar a lo largo de todo este curso, vamos a escribir WinForm. Entonces fíjense como primer resultado me salen los proyectos de tipo aplicación de Windows Forms Net Framework. Entonces le vamos a dar en siguiente y a continuación nos va a pedir que introduzcamos un nombre del proyecto. Vamos a ponerle primer práctico y dónde lo queremos ubicar. En este caso vamos a ubicarlo en el escritorio. Vamos a crear una carpeta que se llame primer práctico Pub 1. Muy bien. Seleccionamos la carpeta. Acá seleccionamos la versión del .NET Framework con la que estemos trabajando. Esto va a depender de la versión que tengamos instalada en nuestra computadora. En este caso estoy con la 4.7.2. Muy bien, le damos crear y automáticamente tenemos que aguardar un rato, que dependiendo del tipo de computadora puede ser más o menos, pero es cuestión de aguardar muy poco tiempo y ya se nos crea el primer proyecto en Visual Studio. Muy bien. ¿Cuál es la estructura básica de un proyecto en Visual Studio? En la parte derecha tenemos lo que se conoce como explorador de soluciones, en donde podemos ver que tenemos una solución base que se llama primer práctico y dentro de la solución se encuentra el proyecto que hemos creado. Esta estructura va a mantenerse siempre. Un proyecto no puede estar aislado, sino que va a estar dentro de una solución, dentro de Visual Studio siempre. Entonces, tenemos la solución, tenemos nuestro proyecto y acá vamos a tener nuestro árbol con todos los archivos que vamos a tener que modificar, agregar y codificar constantemente para darle vida a nuestro proyecto. En la parte izquierda, como podemos ver, tenemos algunas solapas que están colapsadas. Una es explorador de servidores. Esta la vamos a usar en futuras clases para conectarnos a un motor de base de datos, al igual que orígenes de datos. Y una solapa muy importante va a ser la de cuadro de herramientas, que esta va a ser utilizada para poder agregar todos los componentes gráficos a nuestra interfaz gráfica, valga la redundancia. Entonces, vamos a dejar destacada esta barra de herramientas y vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto propiamente dicho. Ahora bien, si por algún error cerramos este cuadro de herramientas y no podemos volver a agregarlo, como el origen de datos o el explorador de servidores, es cuestión de ir a ver y acá buscar la ventana que hemos cerrado y si no la encontramos acá, ir a la opción de otras ventanas y nos van a aparecer otras ventanas para poder volverlas a visualizar. Entonces, volviendo a la estructura de nuestro proyecto, tenemos solución, proyecto y después tenemos referencias, propiedades, un archivo de configuración appconfig que ya vamos a ver en futuras clases para qué sirve y cómo podemos utilizarlo. Nuestro form principal, en este caso nos crea una ventana por defecto que se llama form1 y una clase que es program.cs. Esta clase va a ser el punto de partida de la aplicación, la cual, como podemos ver, tiene un método main, que es por donde se va a iniciar la aplicación, y fíjense esta última línea del método,
hace un new form1, que significa que está haciendo una nueva instancia de un objeto del tipo form1, y esta va a ser la ventana inicial de nuestro sistema. Si el día de mañana creamos un formulario que sea para el login, entonces, y queremos que sea nuestro punto de inicio, acá tendremos que hacer new ventana login, por ejemplo, para que se inicie esa interfaz. No vayamos tan lejos y vamos a empezar a trabajar de poco con esta ventana. Vamos a empezar a tocar un poco temas generales y conceptos generales con los cuales vamos a necesitar trabajar. Una ventana no es más que un componente que es un objeto, sin ir más lejos, y tiene propiedades. Fíjese que acá a la derecha tenemos otra solapa que dice propiedades. Si presionamos en propiedades y dejamos estancada la ventanita de propiedades para verlo más grande, podemos ver lo siguiente. En primer lugar, yo siempre les recomiendo ordenar las propiedades en orden alfabético presionando en este botón, porque uno cuando ya conoce el nombre de las propiedades va derecho a esa propiedad. Entonces, en primer lugar vemos una propiedad muy importante, name, cómo se llama y cómo está declarada la ventana. En este caso se llama form1. Y luego tenemos un montón de propiedades que ya de a poco vamos a ir conociendo, pero vamos a ir mencionando algunas que son interesantes. Por ejemplo, una propiedad text que dice form1. Fíjense qué pasa si la cambiamos. Y yo pongo acá, por ejemplo, ventana principal. Fíjese cómo el título del formulario de la ventana cambió. Ahora dice ventana principal. Entonces vemos a simple vista cómo modificando el valor de una propiedad podemos verlo impactado automáticamente en la vista de diseño de esta ventana. Supónganse, por ejemplo, que yo no quisiera permitirle al usuario que maximice la ventana, entonces me voy a la propiedad de Maximize Box, que está habilitado como true, y la pongo en false. De esta forma, si ejecutamos la aplicación, fíjense cómo no va a poder el usuario maximizar la ventana. Aguardamos un segundo. Se nos ejecutó la ventanita, pero no está habilitado el botón para maximizar la ventana. Y así con todas las propiedades que de a poco vamos a ir viendo. Otra propiedad muy interesante es la de Start Position. Fíjense una cosa, si yo ejecuto la ventana, la aplicación mejor dicho, la aplicación se me visualiza en cualquier lado de la ventana. Como tengo dos monitores tengo que arrastrarla, pero no me aparece centrada la ventana, me aparece en cualquier posición. Si yo le cambio la propiedad de Start Position a Center Screen, automáticamente al ejecutar la ventana se me centra en la pantalla. Fíjese cómo de poco, con ciertas propiedades muy básicas, va tomando forma la presentación de la interfaz de la aplicación. Bien, entonces, dijimos que tenemos por un lado un cuadro de herramientas y por otro lado tenemos las propiedades. Y si volvemos al explorador de soluciones, vamos a tener toda la estructura de nuestro proyecto. Fíjense algo interesante. Vamos a empezar a agregar componentes gráficos a esta ventana. Como podemos ver acá tenemos estructurado por categorías los tipos de componentes gráficos. Podemos ver como controles comunes, contenedores, para datos, para menús, para impresión, etcétera, etcétera. Vamos a ir a controles comunes porque en este primer tema que vamos a tratar ahora, simplemente con los controles comunes nos basta y nos sobra. Entonces podemos ver que tenemos el famoso button, que no es más que un botón. Tenemos un componente label, tenemos componente textbox, que estos son, digamos, los tres más comunes y utilizados. Entonces vamos a empezar a darle un poquito de forma a esta interfaz y vamos a ver qué podemos hacer. En primer lugar podríamos hacer, se me ocurre ahora rápidamente, una mínima pantallita como si fuera un login con un usuario y contraseña, en donde deberíamos solicitar un nombre de usuario, con un textbox al lado para que el usuario ingrese el nombre de usuario, y otro label que diga contraseña con su respectivo textbox para la contraseña. Y un botón que haga referencia a un login o por lo menos a mostrar la información que estamos agregando en esta primera instancia. Entonces, agregamos un label como ustedes vieron.
Digo, bueno, pero quiero que ese label diga nombre de usuario. ¿Cómo hacemos eso? Modificando la propiedad del label. Entonces, presionamos en el label, nos vamos a las propiedades y nos vamos a la propiedad text. ¿Qué introducimos ahí? Nombre de usuario. 2 puntos. Fíjese cómo automáticamente mi label dice el nombre de usuario. Si yo quisiera resaltarlo un poco más, vamos a seguir jugando con las propiedades. Seleccionamos en el label, nos vamos a la propiedad font y fíjese que acá tenemos el size, que es el tamaño. Vamos a poner el tamaño 14, por ejemplo. Fíjense cómo cambió el tamaño. Vamos a correr este textbox. Vamos a hacer un poco más chico porque es bastante grande. Sería eso, vamos a poner el tamaño 11. Muy bien, para que quede más prolijo. Y incluso podemos hacer que sea negrita mediante la propiedad bold, o podemos hacer que tenga un subrayado con la propiedad underline. Entonces fíjense cómo lo estoy resaltando un poco. Y también se me podría ocurrir cambiarle el color con la propiedad for color, que está por defecto en negro, y la vamos a poner con un color personalizado azul, por ejemplo. Muy bien. Ahora bien, tenemos que agregar ahora el textbox, el cual va a contener el nombre de usuario. Agregamos el textbox mediante la barra de herramientas de la izquierda, lo arrastramos a la pantalla y lo ubicamos donde deseamos. Fíjense cómo automáticamente el mismo IDE del Visual Studio me arma como una especie de regla para que mantenga concordancia mi interfaz, tanto el centrado con los labels o los otros componentes que tenga al costado, como también los límites para que se pueda mantener una regla y un poco más estructurado los botones con los textbox y las grillas. Entonces, basándonos en este textbox, vamos a basarnos en las siguientes propiedades que van a ser muy útiles y que son reglas necesarias siempre. En primer lugar, lo vamos a hacer un poco más grande para que guarde un poco de concordancia con el label que tenemos al costado. Y una vez que agreguemos un botón, una grilla, un textbox, un datetime picker, el componente que se nos ocurra, lo primero que vamos a tener que setear es la propiedad name. ¿Por qué? Porque mediante el valor que seteemos en esta propiedad, yo después del código voy a poder acceder a sus distintas propiedades y vamos a poder realizar las distintas acciones. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, a este textbox txt usuario. Muy bien. Ahora, paso siguiente. Vamos a crear otro label para que diga contraseña. Como queremos un label que tenga el mismo formato que este otro de acá, podríamos copiarlo y pegarlo, control C, control V, y ya tenemos otro label con el mismo formato que habíamos copiado. Simplemente vamos a cambiarle la propiedad y le vamos a poner la propiedad contraseña. Muy bien. 2 puntos. Escribí mal, vamos a escribir de vuelta. Ahí está. Contraseña, 2 puntos. Lo alineamos aproximadamente ahí. Y el paso siguiente va a ser la de poder agregar el textbox relacionado con este campo contraseña. O lo buscamos desde la barra de herramientas y lo arrastramos en nuestro formulario, o podemos copiar este otro textbox, lo agregamos acá y automáticamente ya lo tengo centrado con el campo contraseña. ¿De qué me estoy olvidando? Que no tengo que olvidarme. Setear la propiedad name de ese textbox por ejemplo, txt contraseña. ¿Bien? Ahora bien, vamos a agregar un botón ahora, vamos a hacerlo un poco más grande, en donde, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a mantener siempre la misma regla, cambiarle el name. Le cambiamos el name como btn mostrar datos, por ejemplo. ¿Por qué lo llamo así? Porque lo que voy a buscar con este botón va a ser que cuando yo haga clic acá, me salga un mensaje diciendo está queriendo ingresar el usuario tanto, que diga el usuario que está introducido acá en este textbox. ¿Y qué otra propiedad tendría que cambiar yo?
para que no me diga button 1, sino que me diga algo particular? Bueno, al igual que los textbox, al igual que los labels, tienen la propiedad text. Esta propiedad text la vamos a modificar con mostrar datos. Muy bien. Entonces fíjense cómo automáticamente ya tengo un botón que dice mostrar datos. Ahora bien, como habrán visto en los pasos anteriores, para ejecutar la aplicación tenemos que hacer clic en el botón este acá arriba en la parte superior de la pantalla que dice iniciar o simplemente tocar F5. ¿Qué sucede ahora? Se nos ejecuta la aplicación. Como nosotros ya seteamos algunas propiedades interesantes, vemos que ya tienen efecto, como por ejemplo, el título de la ventana, que no se pueda maximizar, que me figure centrada, y agregamos dos labels, dos textbox y un button. Pero actualmente no hay ninguna funcionalidad, nada. Fíjense que si yo hago clic en mostrar datos, no pasa nada. Si escribo algo acá y escribo algo acá, no pasa nada. Entonces, ahora vamos a introducirnos en el concepto de evento y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Cerramos la aplicación, volvemos al explorador de soluciones y vamos a empezar a ver algunas cuestiones acá. Vieron que en el árbol de la estructura del proyecto teníamos el archivo del tipo formulario que representa esta ventana. Fíjense que tiene como una flechita al costado que yo la puedo extender y voy a tener una serie de archivos que se van a desprender de este formulario. El primero es un archivo que es .designer, que este es autogenerado por el compilador de Visual Studio, en donde nosotros no tenemos que modificar nada, acá simplemente lo que está haciendo esto traduce toda la interfaz gráfica que tenemos acá, todos los botones, los labels, los inputs, los radio buttons, los textbooks, todo lo que haya acá en la interfaz gráfica, va a estar traspolado y escrito en este archivo designer. Por eso hay que tener cuidado y nunca borrar ni jugar con este archivo, ya que puede romper la vista de la aplicación. Y luego el .rex son recursos propios que puede tener la aplicación, que en este momento no vamos a usar, ya los vamos a usar luego, así que volvemos acá al formulario. Ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero ¿cómo hago para acceder a la programación propia de la ventana sin tener en cuenta el tema de la parte del diseño, que es lo que acabamos de ver? ¿Cómo hago yo para acceder y empezar a programar? Bueno, para acceder a la parte de la programación propiamente dicha, tenemos que entrar a lo que se conoce como Code Behind, que vendría a ser el código que está por atrás de todo eso. ¿Cómo hacemos para acceder ahí? Simplemente en la ventana hacemos doble clic y se nos abre automáticamente el archivo form1.cs, que va a ser toda la lógica de programación que va a tener esa ventana. Y fíjense qué particular la estructura de esta ventana. En primer lugar, en la parte de arriba tenemos bastantes cláusulas del tipo using. Estos son, como en otros lenguajes se usan los imports, es una forma de importar librerías de .NET, como bien ya vimos en videos anteriores que .NET es un conjunto de librerías y herramientas. Bueno, justamente yo para hacer uso de esas librerías y herramientas las tengo que importar. Y para importarlas tengo que usar la palabra reservada using. Entonces podemos ver que por defecto un form ya importa ciertas librerías que yo voy a poder usar luego en mi aplicación. Como por ejemplo system, system.windows.form, system.text. Ya de a poco vamos a ir viendo para qué me sirve cada una de estas y si yo borrara, cuál sería el problema que tendría en la aplicación. Pero bueno, vamos por partes. Ya sabemos para qué sirve este apartado de acá arriba. El paso siguiente vemos que la estructura del código siempre está compuesto por un namespace y luego la clase. El namespace no es más que un agrupador de funcionalidades. Uno puede tener una cantidad infinita de namespace, le pone el nombre que quiera, y es una forma de organizar que dentro de tal namespace puedo tener ciertos formularios, ciertas clases que me pueden ser útiles, ciertas interfaces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por defecto, el namespace que se crea es el mismo del nombre del proyecto. Paso siguiente, vemos que se declara una clase.
Como vamos a trabajar con programación orientada a objetos, vemos que los objetos los representamos a través de una clase y cómo se instancia un objeto va a ser a través de la instancia de una clase. Entonces vemos que tenemos una clase, que en este caso con el modificador de acceso público y que sea partial. En futuras clases vamos a empezar a ver los tipos de modificadores de acceso y para qué sirve y cuáles son las diferencias, pero en un principio ahora vamos a trabajar con clases tipos públicas. El tipo que va a ser clase y el nombre de la clase. Estos dos puntos que se ven acá a continuación representan que esta clase hereda del tipo form, que form son los formularios de interfaces gráficas. De esta forma sabemos que estamos parados. Cuando vemos este encabezado directamente, sabemos que estamos trabajando en una clase de un formulario. Entonces, entramos a la clase y vemos cómo está constituido esto. En primer lugar, toda clase en .NET con C# va a tener un constructor. Este constructor va a ser un método que se inicializa al ejecutarse, en donde por defecto las clases que le den form van a llamar al método initializeComponent. Esto lo que hace va a inicializar todos los objetos que tengamos dentro de nuestra clase. ¿Y cuáles son esos objetos que tendríamos? En el caso del ejemplo de recién, tendríamos a los textbox, a los buttons, a los labels, todos los componentes gráficos. No hay que preocuparse porque este método que inicializa los componentes se crea solo. No tenemos que hacerlo. Y como nosotros hemos hecho doble clic recién en nuestra interfaz gráfica, fíjense cómo automáticamente el prompt, el cursor, se nos posicionó en este método load. Este método load es el método que se va a disparar siempre antes de que se cargue y se inicialicen los componentes. Se va a cargar siempre al inicio de cuando se ejecute la interfaz gráfica esta. Entonces, ¿para qué se suele usar este método load? Se suele usar para limpiar campos, para setear valores por defecto, para cualquier cosa que se les ocurra, cualquier procedimiento que ustedes consideren que debería ejecutarse antes de que el usuario pueda meter mano en dicho formulario. ¿Qué se me ocurre acá que podremos hacer? Supónganse, podríamos agregar y decir, bueno, cuando se carga la ventana, me gustaría que los componentes textbox, tanto como el nombre de usuario y la contraseña, me diga ingrese nombre de usuario y el otro me diga ingrese contraseña. Muy bien, ¿cómo podríamos hacer eso? De la siguiente forma. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos que establecerle la propiedad name a los textbox, a los buttons, a todos los componentes? Y que en este caso dijimos que era el del nombre de usuario, se llama txtusuario. Y el de la contraseña se llama txtcontraseña. De esta forma vamos a poder ubicarlos para obtener sus propiedades y setearlas. Entonces digo, bueno, quiero que antes de que se me cargue la aplicación, me gustaría que el textbox, el nombre de usuario, diga ingrese el nombre de usuario. ¿Cómo hacemos eso? Primero, referenciamos al componente. Dijimos que se llama txtusuario. Fíjense cómo automáticamente el líder de Visual Studio me va sugiriendo qué componente es el que yo quiero seleccionar. Mediante la tecla punto vamos a poder acceder a todas sus propiedades. ¿Y cuáles eran estas propiedades? Las que dijimos acá, que estaban anteriormente. Si yo vuelvo a la vista de diseño, hago clic en el textbox y si me voy a la solapa propiedades, voy a tener todas sus propiedades que pueden ser modificadas. Esas propiedades son las que puedo acceder por código. Entonces, yo le quiero setear la propiedad text. Toco txtusuario.text y le digo que va a ser igual a ingrese nombre de usuario. Como es una string, lo que recibe esta propiedad, fíjense cómo yo posiciono el mouse sobre el text y me dice que es del tipo string. Entonces yo le tengo que mandar, como bien dice, una string. ¿Cómo se setean los strings? A través de comillas dobles. ¿Y cómo se finaliza una instrucción? Con punto y coma. De esta forma, si ejecutamos la aplicación,
vemos cómo se nos carga la ventana principal y el textbox se carga con el texto que establecimos en el código. Ingrese nombre de usuario. Ahora bien, si yo le digo que necesito ahora setear el textbox contraseña, ¿cómo lo haríamos? De la misma forma, nos vamos a la línea de abajo y escribimos txt contraseña.text es igual a ¿qué cosa? Ingrese contraseña, puntos suspensivos, punto y coma. Ejecutamos la aplicación y vemos qué es lo que sucede. Podemos ver que se nos abre la ventana con el nombre de usuario y la contraseña y los campos listos para que escribamos lo que queramos. Ahora bien, supónganse que yo voy a ingresar acá. Vamos a borrar esta propiedad ahora porque quiero que estén en blanco los campos, simplemente fue los fines de ejemplo, como un ejemplo de esto. Vamos a borrar. Bien, guardamos y ejecutamos nuevamente. Podemos ver que tenemos los campos vacíos. Yo digo, bueno, cuando yo presiono el mostrar datos, quiero que me figure lo que está escribiendo el usuario acá. Muy bien, ¿cómo haríamos eso? Existen métodos que podemos utilizar que al estar importado ya en las librerías estas de acá arriba, podemos hacer uso tranquilamente. Uno de esos va a ser el message box. Pero antes de llegar al message box, vamos a introducirnos en el concepto de eventos. ¿Qué es un evento? Yo estoy diciendo, perdón que vuelvo a insistir, pero volvemos a esta interfaz. Estoy diciendo que cuando el usuario ingrese texto, su nombre, por ejemplo, Nicolás, y presiona en mostrar datos, quiero que me muestre un mensaje con esos datos introducidos. Eso se conoce como evento. Es una acción que quiero que suceda en alguna circunstancia. Entonces, ¿qué evento se le ocurre acá a ustedes que habría? Y bueno, rápidamente pensando, yo digo, bueno, yo quiero que se me dispare el evento de mostrar un texto cuando hago clic en el botón mostrar datos. Entonces, ¿cómo lo transfiero eso al código? Así como tenemos nuestra ventana propiedades, fíjense que tenemos acá un icono con el logo de un rayo que dice eventos. Si hacemos clic ahí, se nos van a listar todos los eventos particulares que puede tener un botón en este caso, como un clic, como un doble clic, como un evento que se dispare cuando pase el mouse por arriba del botón, como un evento si yo presiono una tecla, si yo suelto una tecla, si yo presiono Enter. Hay una infinidad de eventos, como pueden ver acá, pero nosotros nos vamos a centrar en el evento clic. Tenemos dos formas de crear ese evento. Uno es la más sencilla, haciendo doble clic en el botón, o la otra es ingresando desde este panel a la derecha y haciendo doble clic acá en donde dice clic, al costado hacemos doble clic. Vamos a ir por la primera que les digo, que es haciendo doble clic en el botón. Fíjense cómo automáticamente el IDE me lleva al code behind del formulario y me crea un evento que es del tipo privado. Ya de vuelta les digo, en futuras clases veremos qué se entiende por un modificador de acceso del tipo privado. Vemos que es del tipo void. ¿Qué significa eso? Que este método no va a devolver nada, simplemente va a realizar una acción. Le ponen un nombre y reciben unos atributos que también ya luego veremos qué es este sender y este event args que recibe el evento. Nosotros básicamente nos vamos a centrar en que este es el evento que se dispara cuando yo hago clic en el botón y lo que busco con esto es realizar alguna acción. ¿Qué dijimos que queríamos hacer? Queríamos que cuando nosotros introducíamos un nombre de usuario y presionábamos al mostrar datos, que me muestren un cuadro de diálogo con los datos que estamos introduciendo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, les mencioné también recién que importando, haciendo uso de estas librerías, podemos utilizar ciertas funcionalidades comunes. Una de esas es la conocida como MessageBox, que ahí lo podemos ver, que es una clase que tiene un método que se llama show, que como pueden ver ustedes, recibe 21 sobrecargas distintas de este método.
Podemos mandarle solo texto, podemos mandarle el tipo de acción, podemos mandarle el tipo de botón que quiero que muestre, etcétera, etcétera. Pero ahora nos centramos en el más básico. El más básico es un método que recibe una string y me va a mostrar lo que tiene esa string. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El famoso hola mundo, vamos a poner. Entonces, ¿qué hice acá? Si yo ejecuto la aplicación y presiono acá, fíjese cómo automáticamente me salió un mensajito que dice hola mundo. De esta forma vamos viendo cómo van funcionando los componentes. Y digo, bueno, bárbaro. Ahora quiero que en vez que diga hola mundo, me diga lo que se introdujo en el textbox, nombre de usuario. ¿Y cómo harían eso? Bueno, en primer lugar, necesito enviarle una string a este método, como ya dijimos. Y entonces yo necesito obtener el string del contenido que está en ese textbox. ¿Y cómo lo obtengo? Bueno, en primer lugar, ¿cómo dijimos que lo habíamos definido el textbox? ¿Cómo se llamaba? Dijimos que se llamaba txt-usuario. ¿Y cuál era la propiedad que se utilizaba para setear, obtener el texto que tiene? La propiedad text. Entonces, fíjense cómo ahora, si ejecuto de vuelta la aplicación y escribo Nicolás y toco mostrar datos, automáticamente el textbox me está mostrando, perdón, el message box me está mostrando lo que dice en ese textbox. De esa forma vemos cómo ya empezamos a jugar con eventos y cómo empezamos a jugar con las distintas sobrecargas que tienen los métodos. Por ejemplo, vamos a agregar ahora, no vamos a continuar con el login lo vamos a dejar para una futura clase, simplemente era los fines de mostrarle las cosas que se podrían hacer, pero vamos a empezar a hacerlo un poco más divertido y vamos a darle una vuelta de rosca a todo esto. En primer lugar, vamos a detener la aplicación, vamos a volver a la vista de diseño. En vez que diga contraseña y que diga nombre de usuario, vamos a cambiar los textos. Vamos a volver a las propiedades, vamos a decir que en vez que diga el nombre de usuario, diga solo nombre. Muy bien. Y que este diga apellido, por ejemplo. Los vamos a acomodar un poco más. Vamos a acercar los textbox, acercamos los textbox y vamos a cambiar de vuelta el name. Este va a ser txt nombre y este va a ser txt apellido. Muy bien. Entonces, ¿qué logramos con esto? Vamos a cambiar los datos que vamos a introducir. Si volvemos para acá atrás, bueno, este mostrar datos los vamos a dejar, pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a decir, bueno, yo ahora quiero que me muestres, además del nombre en el message box, mostrarme también el apellido. Entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, es simple, mediante la concatenación de los strings. Acá, así como mandamos esta string, podemos concatenar que además de mostrar eso, me muestre, mediante el signo más, vamos a concatenar, vamos a hacer un espacio más, ¿qué cosa? txt_apellido.text. Fíjese cómo ahora sí ejecutamos la aplicación, ingreso mi nombre, Nicolás Orenstein, mostrar datos, fíjese cómo me concateno lo que está en el campo nombre y lo que está en el campo apellido. Bien, vamos a seguir mejorando esta interfaz y vamos a agregar otro componente que es bastante utilizado. Volvemos a la vista de diseño, nos vamos a la lista de controles comunes y nos vamos a centrar en el, por ejemplo, en el listbox. Este componente es un componente también muy utilizado, que es una famosa lista, en donde vamos a modificar su tamaño. ¿Y qué es lo primero que dije que teníamos que hacer cuando agregamos un componente? Lo primero que hay que hacer, después de agregarlo en la ventana, nos vamos a las propiedades y seteamos el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? LST puede ser una abreviación de lista.personas, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué sucede acá? ¿Cómo sería el procedimiento o qué es lo que buscaría hacer yo?
se me ocurre que me gustaría hacer que cuando yo ponga el nombre y el apellido de una persona, que haya un botón que me diga agregar a la lista y simplemente me los pase a la lista y me borre estos textbox y me los deje libre para que agregue otra persona. Muy bien, ¿cómo podría ser esto? Este botón lo vamos a hacer un costado porque no es que no sirve, simplemente afecta el diseño de nuestra interfaz. Vamos a agregar un nuevo botón, buscamos un botón, lo vamos a ubicar en la pantalla, muy bien. Le vamos a cambiar el name, como siempre, le vamos a poner de nombre btn agregar persona y le vamos a cambiar la propiedad text, por ejemplo, que diga agregar persona. Muy bien. Como el botón es chico, porque el texto es grande, vamos a agrandar el tamaño, listo. Ahí tenemos el botón agregar persona. De vuelta les digo, si yo quisiera resaltarlo, podría ponerle la propiedad para que sea negrita su letra. Entonces, fíjense cómo automáticamente ya resalta más el botón. Entonces, ¿qué quisiera hacer acá yo? Yo quisiera que cuando presionen el botón agregar, automáticamente me agregue lo que dice acá a la lista. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, a través de un evento, que es lo que hablamos recién. ¿Cuál es el evento con el que tenemos que trabajar? El evento click, porque es una acción que se va a disparar cuando se presione este botón. Entonces, ¿cómo continuamos? Hacemos doble clic en agregar persona y automáticamente se me creó el evento agregar persona click. Entonces, ¿qué empezamos a hacer acá? En primer lugar, necesitamos almacenar, la forma más prolija sería para trabajar esto es almacenar en una variable del tipo string el nombre y el apellido de la persona. Ya luego, en futuras clases y en contenidos que les voy a mandar a través de la aplicación y la autogestión, les voy a mandar un PDF en donde van a tener teóricos sobre C#. También les voy a mandar una presentación de PowerPoint, donde ahí van a poder empezar a leer, es condición necesaria para que podamos avanzar con la materia, los tipos de datos con los que vamos a trabajar, como int, decimal, string, bool, etcétera, etcétera. En este caso trabajamos con el tipo de dato string. ¿Cómo se declara una variable? Se pone el tipo de variable, el nombre de la variable, por ejemplo, vamos a ponerle nombre completo, igual, y le inicializamos. En primera instancia, ¿qué estamos haciendo acá? Hemos creado una variable que es del tipo string, que se llama nombre completo, y le inicializamos en blanco, que no tiene nada. Entonces, ¿qué tendría que tener acá esa variable? Tendría que tener el nombre y el apellido. ¿Cómo hacemos eso? Decimos, bueno, nombre completo, que es la variable que acabamos de definir, va a ser igual a qué cosa? A lo que está en el textbox nombre y más lo que está en el textbox apellido. Hacemos txt nombre punto text más un espacio más txt apellido punto text. Fíjense que de esta forma ya estamos concatenando nuevamente el contenido que está en el textbox nombre y el contenido que está en el textbox apellido y lo estamos guardando en una variable que se va a llamar nombre completo. Una vez que yo tengo esa variable nombre completo, el paso siguiente es agregarlo a la lista. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se lo podrían agregar a la lista? Muy bien. Para agregar a la lista es muy sencillo. Simplemente, en primer lugar, tenemos que decir, bueno, ¿cómo definimos que se llamaba la lista? Bueno, la lista dijimos que se llama LST personas. Muy bien. Punto. Accedemos a todas sus propiedades. Y fíjese cómo acá es bastante inteligente el líder de Visual Studio y ya le muestro con una estrellita cuáles son las propiedades más utilizadas. En el caso de nuestro vamos a trabajar con items o items, como sería mejor dicho. Y además de esto decimos, bueno, lista persona.items, punto, y ahí me van a dar una serie de funciones a las cuales puedo llamar yo. Y de vuelta con estrellas me muestra las más utilizadas. ¿Cuál me voy a basar yo? La función add. ¿Qué es eso? Podemos ver que es un método que recibe un ítem como atributo. Entonces,
add, y como estoy invocando a un método y necesito mandarle atributos, ¿cómo se hace eso a través de .NET? A través de paréntesis, y le agregamos dentro del paréntesis los parámetros que tenemos que mandarle. En este caso, ¿qué vamos a mandarle? Nombre completo. Una vez que hacemos eso, ¿qué nos falta hacer? Punto y coma, y finalizamos la introducción. Ejecutamos la aplicación y vamos a ver qué pasa. Vamos a introducir mi nombre, Nicolás Horenstein, agregar persona. Fíjense cómo automáticamente me lo agrego a la lista. ¿Y qué me faltaría acá para que sea un poquito más completo esto? Y bueno, yo podría decirte que una vez que agregué a la persona, podría mostrar un mensajito de éxito que me diga felicitaciones, se agregó a la persona. Bueno, vamos a hacer eso. Decimos que una vez que se agregó la persona, quiero mostrar un mensaje. ¿Cómo mostramos el mensaje? Con el message box que vimos recién. ¿Y cómo hacemos eso? Messagebox.show y le mando entre paréntesis el string con el texto que quiero mostrar. ¿Cuál es el texto que quiero mostrar? Por ejemplo, que diga persona agregada con éxito. Ejecutamos la aplicación nuevamente y automáticamente podemos ver que si agrego a Nicolás Horenstein, se agrega a la lista y automáticamente me muestra el mensaje que dice persona agregada con éxito. Fíjese cómo con 3 o 4 conceptos que hemos visto ya uno puede empezar a armar interfaces bastante útiles e interesantes. Y vamos a complejizarlo un poco más y vamos a decir, bueno, yo quiero también que una vez que agregué la persona, muestre el mensaje de éxito y después me limpie estos campos, que no diga Nicolás, que no diga Horenstein, que quede en blanco, así puedo volver a agregar a otra persona. Bueno, ¿cómo haríamos eso? Podemos hacer que después de esto decimos que, bueno, txt nombre.text esté en blanco o txt apellido.text está en blanco. Esto es completamente válido y funciona. Pero yo les invito a que piensen un poco más y le demos una vuelta de rosca a todo esto, porque estas funcionalidades para limpiar campos en la mayoría de las interfaces van a ser utilizadas en más de un método. Entonces no tiene sentido replicarlo en cada método de esta línea, sino que conviene extraerlo y encapsularlo en un método aparte. Vamos a crear un método del tipo privado. Si es privado significa que solo es accedido, solo puede ser accedido por la misma clase. No va a devolver nada. ¿Y cómo se va a llamar el método? Por ejemplo, se va a llamar limpiar campos. Abrimos y cerramos paréntesis porque no recibe ningún método. Abrimos y cerramos llaves. Entonces, ¿qué significa esto? Yo dentro de este método voy a crear la funcionalidad en donde ahí sí voy a decir, bueno, txt-nombre.text va a ser vacío y txt-apellido.text va a ser vacío. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Digo que, bueno, creé una funcionalidad que va a limpiar los campos. Obtengo el nombre completo. Lo agrego a la lista. Muestro el mensaje de error y después simplemente lo que digo es, bueno, llamar a la función limpiar campos. Listo. Entonces automáticamente, si yo ejecuto la aplicación y pongo Nicolás Horenstein, agrego, persona agregada, acepté y se me borraron los campos del nombre y el apellido. En este caso, no era necesario crear esta funcionalidad. Tranquilamente lo podría haber agregado acá. Pero supónganse que yo les doy como requisito que cuando se carga, se inicia la aplicación y se carga la ventana, se me limpien todos los campos. Yo hubiera tenido que agregar esto en el método load, que dijimos que se usaba muchas veces para inicializar variables. Perdón, una vez mientras se está ejecutando la aplicación no se pueden hacer cambios. Detenemos. Y como les dije, supónganse que yo les hubiera dicho que cuando se inicia la aplicación tienen que limpiar los textbox. Esta misma funcionalidad tendría que haber estado acá. Y si yo después de agregarlo a la lista también quería limpiar, esas mismas dos líneas las tendría que haber puesto acá.
Entonces, para no replicar líneas de código, lo que se hace es encapsular las funcionalidades comunes en métodos aparte. Como yo creé el método acá, limpiar campos, lo puedo invocar también desde acá. Entonces fíjense que cuando yo necesite limpiar el nombre y el apellido, simplemente llamo a la función limpiar campos, me invoca esta y me va a limpiar el nombre y el apellido. Muy bien. Entonces, vamos a agregarle una rosca de complejidad más a esto. Supónganse que yo quiero introducir a mi lista el nombre y el apellido de la persona como nombre completo, los quiero agregar, pero quiero que me valide que si el nombre o el apellido está vacío el texto, que me salte un mensaje de error y no me deje continuar. ¿Cómo haríamos eso? Para hacer eso, decimos, muy bien, volvemos. ¿Dónde se dispararía ese evento? Y vamos a seguir en el mismo evento de siempre, el agregar persona. Ahí yo voy a tener que validar si el nombre y el apellido está cargado. Volvemos al evento y digo, bueno, ¿dónde tendría que validar esto yo? Muy bien. Para validarlo, ¿cómo se les ocurre a ustedes que se deberían hacer? Esa validación debería estar antes de hacer todo esto. Antes de hacer todo esto, yo debería verificar que el txt nombre.text no sea vacío y el txt apellido.text no sea vacío. Entonces, vamos a usar un operador de comparación que evalúa resultados, que es el famoso if. Que la sintaxis es if, paréntesis, paréntesis, la condición, acá se va a escribir una condición, y se va a abrir las llaves que abren y cierran. Entonces yo voy a decir, si el txt nombre.text, y vamos a hacer uso de una propiedad que tienen todos los strings, que es una función, perdón, que es el equals, y que le mando como atributo a qué quiero compararlo. Si le digo, ¿qué significa esto? Si el txt nombre.text, o sea, el texto que tengo adentro, es igual a vacío, en este caso, o estos dos pipes representan O, los dos ampersand representan I. En este caso, vamos a hacer la lógica con el O. O txt apellido punto text punto equals a vacío, que diga messagebox.show complete nombre y apellido, por favor. Muy bien. Entonces, yo estoy diciendo que si se cumple algunas de estas dos condiciones, me dé el mensaje de error, entonces no me tendría que dejar continuar. Entonces, acá yo debería agregar else, llave que abre, llave que cierre, y esta funcionalidad la vamos a poner dentro del else. Entonces, fíjense cómo yo armé una validación diciendo que si el nombre está en blanco o el apellido está en blanco, mostrame el error. Si no se cumple esta condición, significa que el nombre y el apellido no está en blanco, entonces va a entrar por la rama del else y vamos a hacer lo que estábamos haciendo hasta recién. Vamos a ejecutar la aplicación para probar y decimos, bueno, no vamos a agregar nada, entonces digo agregar persona. Fíjense cómo automáticamente valido, complete el nombre y apellido, por favor. Si yo quiero ahora agregarlo, voy a agregar solo mi nombre, Nicolás. La condición que pusimos acá es que con que uno de los dos esté en blanco, salte el error. Vamos a verificarlo. Tengo que completarlo. No me deja continuar. Y si agrego mi apellido, fíjense cómo ahora, persona agregada con éxito, aceptamos y limpia. Fíjense cómo se pudo agregar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, está la forma, también la posibilidad de agregar un usuario mediante un cuadro de diálogo que me haga la pregunta, ¿seguro que desea agregar al usuario, por ejemplo? Bueno, ¿cómo sería eso? Vamos a agregar otro botón para no ir mezclando las funcionalidades. Volvemos a la vista de diseño.
Vamos a correr este para el costado. Vamos a copiar y pegar este botón, así tiene el mismo diseño. Le cambiamos el name, este se va a llamar btn agregar persona 2. Y le vamos a cambiar el text por agregar persona 2 para saber que estamos trabajando con otra funcionalidad. Vamos a hacer doble clic para ir al evento propio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? En primer lugar, vamos a hacer la misma validación que hicimos en la funcionalidad anterior. Podría ser esta, la copiamos, la pegamos y simplemente vamos a borrar acá, que esto sería lo nuevo que vamos a hacer ahora. Simplemente lo que hice fue copiar una mínima lógica en donde yo valido que el nombre y el apellido estén completados en el formulario, sino que me muestra el error. Entonces, ¿cómo se debería hacer un cuadro de diálogo que me haga una pregunta, o no necesariamente una pregunta, pero que mínimamente me dé dos botones, el del OK o el de cancelar, para yo ver qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que vamos a volver a trabajar con el famoso Meshixbox, que es con el que hemos estado trabajando. Punto show, hasta ahí viene igual. Lo que va a cambiar ahora es que no vamos a usar más la sobrecarga del método que recibe una string, sino que vamos a empezar a mandarle varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es que si yo entro por el lado del else, es porque, como mencioné anteriormente, está completado el nombre y el apellido. ¿Cómo obtenemos el nombre y el apellido? Mediante estas dos líneas, las guardábamos en una variable. Una vez que las tenemos guardadas en la variable, este va a ser el primer atributo que vamos a mandarle a este método. Muy bien. Y vamos a tocar ahora, vamos a presionar coma. Y va a decir, bueno, el caption. ¿Cuál es el caption? El titulito que va a tener arriba el mensaje. Por ejemplo, alerta, vamos a ponerlo. Y después me va a decir, bueno, ¿cuál es el tipo de message box button que yo quiero agregar? Entonces, fíjese cómo acá, ahora voy a poner, bueno, yo quiero que sea un message box buttons punto, y le voy a poner que sea del tipo OK cancel, para que tenga el típico aceptar o cancelar. Y le voy a decir también que va a tener un icono del tipo information, podría ser. Fíjense, tengo message box icon punto y tengo. ¿Cuáles son los más comunes? Error, information, warning, exclamación, question de pregunta. Vamos a ir a the question mejor. Punto y coma. Ahora bien, acá está creando el cuadro de diálogo, pero ¿cómo hago yo para cachar o poder agarrar el resultado ese de si presiono en OK o presiono en cancel? En primer lugar, esto me va a devolver como podemos ver acá, un dialog result. Esto va a ser un resultado, que el resultado va a ser si presiono en OK o si presiono en el otro botón cancelar. ¿Dónde vamos a almacenar eso? En una variable del tipo dialog, así, dialog result, como lo tengo expresado ahí, y le vamos a poner el nombre resultado. Igual, entonces, fíjense cómo estamos asignando este resultado a esta variable. Y ahora simplemente, mediante un if, como hicimos recién, decimos if resultado es igual a ¿qué cosa? A dialog result.ok, entonces hace algo. Si no, es porque presione en cancelar o salir. Entonces ahí podemos poner un no hacemos, bueno, vamos a hacer un messagebox.show, no se agrega la persona. Y si presionamos en OK, ¿qué quiero hacer yo? Quiero agregar la persona en la lista. ¿Cómo lo agregamos? Con esta línea y después agregamos estas otras funcionalidades. Así. Que vamos a recapitular entonces. ¿Qué hicimos acá? En primer lugar, con este primer if, validamos que el nombre y el apellido estén completos y que estén escritos, que no estén en blanco. Si se cumple la condición de que está completo el nombre y el apellido, vamos a entrar por la rama del else. En primer lugar, vamos a guardar el nombre de la persona.
Y en segundo lugar, a través de la propiedad dialogResult, vamos a guardar el resultado de un cuadro de diálogo que va a tener dos botones, para aceptar o para cancelar. Si el resultado fue de OK, significa que tengo que agregar la persona en la lista, que es lo mismo que hicimos antes. La agrego, aviso que la agregué y limpio los campos. Si presiono en cancelar, que me muestra un mensaje que diga no se agrega la persona. Si ejecutamos la aplicación, vamos a hacer la prueba. En primer lugar, acá debería validarme que el nombre y el apellido está vacío. Listo. Complete el nombre y apellido. Agrego. Nicolás Horenstein. Agregar persona 2. Fíjense, un mensaje de alerta con el iconito de question, que es el que habíamos dicho recién, y estoy mostrándote el nombre completo. Acá podría decir, seguro que desea agregar a Nicolás Horenstein. Bien. Si toco cancelar, no agrega, no se agregó la persona. Pero si toco aceptar, persona agregada con éxito y se agregó la persona. Entonces, fíjense cómo muy simplemente hemos visto cómo crear un formulario, en primer lugar, cómo crear un proyecto en Visual Studio con C#. Después entendimos cómo estaba la estructura de árbol. En tercer lugar, entendimos cuál es el punto de inicio de una aplicación WinForm, que sería el program CS con el form que va a ejecutar al principio. Luego entendimos qué podemos obtener del cuadro de herramientas, qué podemos obtener de las propiedades, entendimos el concepto de evento y empezamos a darle un poco de lógica a nuestra programación. Empezamos a validar que los campos de texto no estén vacíos, empezamos a mostrar mensajes y luego empezamos a jugar con los resultados de los mensajes. Si el mensaje fue un resultado exitoso, que agreguen las personas en la lista en este caso, o si no, que no haga nada. Entonces, recapitulando, en el PowerPoint que habíamos visto que la agenda de este video iba a ser crear un primer proyecto WinForm, que ya lo hicimos, explicar la estructura de un proyecto Visual Studio, un ejemplo práctico y empezar a interiorizarnos con los conceptos de evento, métodos principales de un form, componentes Visual Studio, básicos, etc. Futuros videos vamos a continuar con desarrollos un poco más complejos, agregar un poco más de lógica y mejorar todo lo que es la interfaz gráfica.